Hola hermanitos, ¿cómo están? Aquí un día más, dándole gracias a Dios por estar aquí compartiendo opiniones, compartiendo reflexiones con ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad para que llegue a todos nuestros hermanos, a los creyentes y no creyentes, a los católicos y no católicos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sobre el tema del debate que tuvieron el padre Luis Toro y el pastor evangélico Eduardo Gutiérrez. Creo que fue este debate el día 18 de agosto en Estados Unidos, en Alabama, ¿verdad? La idea era seguir hablando sobre la iglesia legítima, pero cambiamos un poco el tema porque nos pareció muy pertinente hablar sobre este tema, y la verdad es que yo lo trato de enfocar desde un sentido común y desde la lógica, ¿verdad? Porque el sentido común y la lógica no está peleado con lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Tan es así que todo lo que dijo está lleno de sentido común y de lógica, a lo cual llamamos sabiduría, y no sabiduría humana, sino sabiduría divina, ¿verdad? Que a veces no la logramos comprender del todo. Bueno, vamos a empezar con este tema que se tocó en este debate, que fue el primado de Pedro, y voy a empezar diciendo que estos versículos que se tocan, que es de Mateo 16:13 a Mateo 16:20, son un grupo de versículos en el cual tienen un título. Yo me baso en la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, y estos versículos tienen un título que dice profesión de Pedro y dicen profesión de fe y primado de Pedro. Así empieza el título de estos versículos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué toco este tema del título? Vemos que la posición del pastor, o yo le diría pseudopastor, está en contra del primado de Pedro, ¿verdad? Espero que su Biblia, Reina Valera, la cual no conozco, también tenga este mismo título, profesión de fe y primado de Pedro. Espero que así empiece. Si no está así, es que fue mal copiada, porque estarán de acuerdo conmigo que su Biblia se basó en nuestra Biblia católica y no al revés. La Biblia católica no se basó en la Biblia protestante. Acuérdense que el padre Luis Toro lo ha comentado varias veces. San Dámaso I, en el año 382, compiló la Biblia. Es decir, no quiere decir que la escribió o que la inspiró él, ni los católicos. Ya está inspirada por Dios y escrita por los hagiógrafos y por los apóstoles. Pero la Iglesia Católica fue la que determinó qué versículos, qué capítulos, qué evangelios estaban inspirados por Dios, ¿sí? Y fue los que incluyó en el Antiguo Testamento. Acuérdense que San Dámaso mandó a San Jerónimo, el cual dominaba el hebreo y el griego, y fue a Tierra Santa a hacer esta Biblia que llamamos la Vulgata, que es la base de estas Biblias, ¿verdad? Entonces, por eso digo que nuestra Biblia no puede estar mal, ¿sí? La original no puede estar mal, ¿sí? La de ellos se basó en nuestra Biblia, la Reina Valera. Ahora bien, ¿cómo es posible que este pastor se niegue a aceptar el primado de Pedro si el título así lo menciona? Profesión de fe y primado de Pedro. O sea, desde el título está negando a la Biblia, está negando cuál es la voluntad de Mateo, que fue el que escribió, o por lo menos inspiró este evangelio.
Si está negando el título, que es primado de Pedro, porque así empieza, entonces está negando la voluntad de Cristo, porque Cristo es omnisciente, todo lo sabe. Y si Cristo no hubiera estado de acuerdo con el primado de Pedro, de entrada no lo hubieran puesto como título. ¿Están de acuerdo? No sé si me capten. Entonces, al estar en contra de este versículo, de este tema que es el primado de Pedro, el pastor, creo que se llama Eduardo Gutiérrez, sí, está negando a la voluntad de Cristo y está negando, descalificando a Mateo, ¿sí? Y está cayendo en lo que dice Lucas 10:16, al que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces, al negar el primado de Pedro, este pseudopastor está negando la autoridad de Cristo y la autoridad de los apóstoles, por el simple hecho de negar el título de este versículo, primado de Pedro. Ahora bien, en la Biblia hay cosas difíciles de entender, como viene en 2 de Pedro 3:16, ¿sí? Que los ignorantes y los débiles tuercen o interpretan torcidamente para su propia perdición. Efectivamente, en la Biblia hay muchas cosas que están escritas en parábolas, en lenguaje figurado, en lenguaje metafórico, que son difíciles de entender, ¿sí? Pero así como hay versículos difíciles de entender, también hay versículos muy fáciles de entender, con un lenguaje muy claro, muy directo, que no se estaba hablando en lenguaje figurado, metafórico, mucho menos en parábolas. Y es el caso de Mateo 16:18, ¿sí? Mateo 16:18 el lenguaje es súper claro, súper directo, y ahí se quiere mostrar la voluntad de Cristo, ¿sí? Ahí se está mostrando la voluntad de Cristo. Espero que estén de acuerdo conmigo en eso. Ahora bien, vamos ahorita a analizar los versículos, los argumentos del pastor de Eduardo Gutiérrez respecto de cómo niega el primado de Pedro, ¿verdad? Antes quiero comentarles que es increíble cómo las sectas de corte protestante quieren desvirtuar, anular, cambiar, minimizar estos versículos de la Biblia. ¿Por qué el interés de negar lo que dice Cristo en estos versículos? Lo que dice el apóstol. Primero diremos que en estos versículos se fundamenta la Iglesia Católica para legitimizar lo que es la Iglesia Católica, ¿sí? Es el fundamento en el cual se basa la Iglesia Católica para demostrar su legitimidad. Y la historia lo avala, porque como hemos comentado, ahí Cristo lo nombra piedra a Pedro, funda su iglesia en él, le da las llaves del reino, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, como lo dije en un video anterior, no iba a terminar todo eso con la muerte de Pedro. Tenía que haber un sucesor, ¿sí? Aunque de manera muy informal, pero tenía que haber un sucesor, una serie de sucesores, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con los argumentos fuera de lugar de este pastor, argumentos que yo diría bobos y ridículos, la verdad, ¿verdad? Vamos a empezar con que hace mucho énfasis este pseudopastor en que Pedro no puede ser la roca porque Cristo es la roca, ¿sí? Y que además Pedro no puede ser el Papa, la persona en la que funda la Iglesia Cristo, porque Pedro no preexistió a Cristo, sino que Cristo preexistió a Pedro. Entonces vamos a ver lo absurdo de esto. Primero que nada, Pedro es la roca en la que Cristo funda su iglesia,
Porque, por ejemplo, digamos que un director de una empresa, un director general, en su ausencia puede nombrar otro director general, puede darle su nombramiento y sus funciones. Es lo mismo que está haciendo Cristo. Nosotros los católicos no estamos poniendo en duda que Cristo sea la roca, la piedra angular, la piedra del cimiento, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que Cristo le está delegando a Pedro ese puesto de piedra. Obviamente, como dicen los apóstoles, todos somos piedras. Pedro es piedra, pero es una piedra especial, porque le está fundando en él, en esa piedra, la iglesia, Cristo, ¿sí? Y le está dando las llaves del reino de los cielos. Eso es muy claro, muy directo. No se tiene por qué poner en duda. Esa es la voluntad de Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo le puede delegar a Pedro el ser piedra en la que funda su iglesia, con todas las obligaciones y derechos inherentes a esa nominación. Ahora, dice que no puede ser que Pedro sea la piedra porque Cristo preexistió a Pedro. Esa para mí no es una condicionante para el primado de Pedro, ¿sí? Como dicen en México, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué? De la verdad. O sea, imagínense que fuera un requisito indispensable. Vamos a hacer esta suposición. Y que le dijera a Cristo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Lo estoy pensando bien, pero ya no puedo designarte a ti como piedra en la que fundo mi iglesia, ni mucho menos te puedo dar las llaves del reino de los cielos, porque estoy pensando que eso se lo tengo que dar a alguien que preexista antes de mí, yo, Cristo. Porque si no, no me la voy a acabar con los protestantes que vengan en el futuro. Van a poner en duda mi autoridad. Van a desobedecer mi voluntad. Entonces, déjame pensar en alguien que preexista antes de mí para poderle dejar las llaves del reino de los cielos y poder fundar mi iglesia. Déjame ver, pero espérame, ¿quién preexiste antes de mí? Nadie. Entonces, ¿a quién voy a poner al frente de mi iglesia? Ah, ya sé, pues el único es mi padre. El único que me preexiste es mi padre porque él me engendró. Pero ¿cómo le voy a decir a mi padre que se vuelva hombre, reencarne en alguien y venga la piedra para presidir mi iglesia? No puedo. Nadie preexiste antes de mí, más que mi padre. Pero ¿cómo voy a poner a mi padre? No, yo creo que me voy a arriesgar a la crítica de los protestantes. Ni hablar. ¿Entienden el mensaje, lo que les quiero decir? Ahora, otro argumento ridículo es que roca y piedra no son lo mismo. Pseudopastor Eduardo Gutiérrez, no sé si no terminaste la primaria y la secundaria, si no ve a uno de tus libros de español. No sé si terminaste la primaria y la secundaria. O si no, ve al internet y busca sinónimos. Vas a ver que ahí que piedra y roca son lo mismo, son sinónimos. Es más, yo he oído en algunos videos del padre Luis Toro con los protestantes, donde en sus Biblias hablan de que es la roca, o sea, le dicen, y tú eres Pedro, la roca donde fundo mi iglesia, usan ese término de roca. Entonces, ilústrate, pastor. Son sinónimos, piedra y roca, ¿sí? Otro argumento ridículo, tonto, dice que si piedra chiquita o grande, o si en singular, o si en masculino o femenino, o sea, la palabra es Cefas en arameo,
Ahí no está hablando de piedra chiquita o grande, o eso es lo de menos. No está modificando ni anulando el significado de Mateo 16-18. Si es una piedra pequeña o grande o no, eso no está en duda. ¿Sí? Cristo no habló de una piedra chiquita o grande, Él simplemente le dijo: tú eres piedra y sobre esta piedra fundo mi iglesia. ¿Sí? Tú mismo lo dijiste en el video, que en arameo era lo mismo. Otro argumento tonto, que si Petrus, que si Petra, que si estaba bien interpretado del griego, de la lengua judía al griego. Un argumento tonto, ridículo. ¿Sí? Y pones como ejemplo dos versículos, Mateo 27:47 y Marcos 15:34, que Cristo en la cruz dijo Elí, y en otra Eloi, que usó el arameo y el hebreo. ¿Sí? Entonces, es una comparación tonta, porque imagínense, ya parece que Cristo en la cruz, con tanto dolor extremo, con ese daño moral, a minutos o a segundos de morir, ¿sí va a estar preocupando Cristo por hablar varios idiomas ahí? Para los hebreos y para el vulgo, para el pueblo que hablaba el arameo. Ya parece que Cristo iba a decir: a ver, ¿quiénes de aquí son griegos para traducirles en griego también? Son argumentos tontos, la verdad, o sea, fuera de lugar totalmente. ¿Sí? Aunque Cristo hablara los idiomas que hablara, aunque hablara el griego, aunque hablara el hebreo, aunque hablara el arameo, que todos sabemos, los mismos eruditos coinciden en que se dirigía a todos en arameo, le dijo a Pedro: tú eres Cefas, punto. ¿Sí? No son los cristianos evangélicos los que presumen mucho, los que pregonan que si está en la Biblia es palabra de Dios. Pues entonces, ¿por qué lo ponen en duda? Si dice Cefas, hay que aceptarlo como tal, como Cefas, así está escrito en la Biblia. No hay ningún indicio que nos indique por qué debamos de poner en duda la palabra Cefas. El hecho que Cristo haya o no hablado otro idioma, eso no es ningún indicio para poner en duda lo que viene en la Biblia. Si viene Cefas, así lo debemos de aceptar. Ustedes dicen que es palabra de Dios, lo deben de aceptar tal cual. Todos los apóstoles, bueno, Pablo, siendo específicos, le dice, se refiere a Pedro como Cefas. Otro argumento, la verdad, bobo, fuera de lugar, que dice que el padre Luis Toro dijo que es la cabeza del ángulo y que esa está arriba en un arco. La verdad, una discusión inútil, una interpretación literal que hace este pseudopastor, ¿sí? La piedra angular se le llama a la piedra que está en un arco que se pone en medio y que une las dos partes del arco, ¿sí? Se le llama piedra angular. También se le llama piedra angular a la piedra que está en el cimiento, ¿sí? También. El padre Luis Toro se lo explicó muy bien, o sea, Cristo es omnipresente, Él puede estar donde quiera, puede estar arriba o puede estar abajo en el cimiento. Eso no hay discusión. Pero es un argumento tonto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ponía como ejemplo, ¿cómo te puedes tú tropezar? Y poniendo como, si no recuerdo, a 1 Pedro 2, 6 al 7, ¿cómo tú te puedes tropezar con la piedra que está arriba? ¿Sí? No puedes tropezarte con la piedra que está arriba. Pues déjame decirte, pastor, pseudo pastor, que tampoco te puedes tropezar con la
piedra que está abajo en el cimiento, porque el cimiento está abajo del piso, ¿sí? Tu interpretación es tonta, es literal, y das un ejemplo literal tonto. No está hablando de que te tropieces físicamente con una piedra al caminar o al correr. Te lo explicó el padre muy claramente, el padre Luis Toro, ¿sí? Dice, como termina este versículo, dice, tropiezan en ella porque no creen en la palabra. ¿Entiendes eso? Porque no creen en la palabra. No está hablando de un tropiezo físico, de un tropiezo que yo cuando camino o corro me tropiezo con la piedra que está ahí en el suelo. Tropiezan con ella, es un tropiezo intangible, cognoscitivo. Tropiezan con ella los que no están de acuerdo con la palabra, que la palabra para ellos es algo muy fuerte, incapaces de cumplir, por eso tropiezan con ella. No sé si te quedó claro, pseudo pastor. Ahora, pone una serie de argumentos igualmente bobos, ridículos, fuera de lugar. Se los voy a leer, los voy a englobar varios voy a dar una sola explicación para todos estos argumentos y voy a poner un escenario ficticio para que me entiendan. Que Lucas no menciona a Roma como ciudad importante. Que en Hechos 15 en adelante ya no se habla de Pedro. Que si porque en los versículos que si porque Lucas no conoció por lo menos dos sucesores. Que porque Pablo no tiene conocimiento o no reconoce el primado de Pedro. Que si porque Lucas creo que está hablando, no recuerdo bien si está hablando de los apóstoles, creo que sí, que en la primera parte Lucas habla sobre Pedro y en la segunda parte habla sobre Pablo. Y que eso no es cierto porque también hay versículos en la primera parte que habla sobre Pablo. Argumentos totalmente tontos, ridículos de este pseudo pastor. Les voy a poner un escenario ficticio para que me entiendan. Hagan de cuenta que Cristo está hablando con Pedro y le dice, Pedro, tú eres la piedra sobre la cual fundó mi iglesia. A ti, Pedro, te estoy dando las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aguas, Pedro, toda esta delegación que estoy haciendo, todo este nombramiento que estoy haciendo sobre de ti, no va a tener validez si no se cumplan los siguientes requisitos. Pon atención, Pedro, fíjate bien. Tienes que fijarte que Lucas mencione a Roma en sus escritos, que la mencione como una ciudad importante. También tienes que fijarte, cuidar, que Lucas, a partir de sus versículos de Hechos 15, te mencione hasta el final de sus versículos, ¿sí? También tienes que fijarte que Lucas no mencione a Pablo en la primera parte, nada más te tiene que mencionar a ti en la primera parte de los Hechos. ¿Vas captando, Pedro? Pon atención, ¿eh? También tienes que ponerte buzo, Pedro. No sé cómo le vas a hacer, pero asegúrate de que Lucas conozca por lo menos dos sucesores. Mándales un email, un WhatsApp o échales una llamada de larga distancia, no sé, pónteme buzo, pero que Lucas por lo menos conozca dos sucesores, ¿sí? No sé si tú ya de muerto los conozcas o no, pero asegúrate que alguien le avise a Lucas los sucesores. También asegúrate de que Pablo reconozca tu primado. ¿Agarras la onda, Pedro? Porque si no se cumplen todos estos requisitos, tu primado queda descalificado. Yo mismo, o voy a mandar un ángel, o yo mismo voy a venir a quitarte las llaves del reino de los cielos
yo voy a anular el cargo que te estoy dando. Si no se cumplen todos estos requisitos, Pedro, pónteme buzo. No quiero que vayas a regar el tepache. Qué tontería, hermanitos. Qué tontería de este pseudopastor. Ahí se ve el ahínco, la necedad, las ganas que tienen de desestimar, de desvirtuar, de desconocer lo que viene en Mateo 16, 18. Ahí se ve. ¿Por qué? Pues no les conviene reconocer eso. El día que lo reconozcan, pues se acaban las sectas. Pues ya no tienen por qué existir. Si se están dando cuenta que Cristo nada más fundó una iglesia. Ahora yo te pregunto, pseudopastor, ¿cuántas iglesias cristianas hay en la actualidad? ¿Es compatible con que Cristo haya fundado nada más una iglesia? Porque también eso lo vas a discutir. ¿Vas a decir que Cristo fundó muchas iglesias? Mateo 16, 18 habla de una sola iglesia, la cual fundó Cristo. Una sola iglesia que tiene el don de interpretar las escrituras. Una sola iglesia que tiene el magisterio de su iglesia. ¿Queda claro? Ahora tomen en cuenta que la iglesia estaba en sus inicios, en los albores. Era una iglesia incipiente, que a través del tiempo se iba a perfeccionar, se iba a formalizar, se iba a institucionalizar. Había muchas iglesias, la iglesia de Efeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, la iglesia de Roma, la iglesia de Jerusalén. Había muchas iglesias, todas eran cristianas, todas con sus propios obispos, ¿sí? Todavía no existía la conciencia de unidad, ¿sí? Ahora bien, otro argumento, que porque Cristo estaba dentro de la iglesia, que porque Pedro estaba dentro de la iglesia, ¿cómo es posible que si Pedro estando de la iglesia le dijera a Cristo a Pedro que tú sobre esta piedra edifico mi iglesia? Otra interpretación literal que no cabe aquí, ¿sí? Que si Pedro está dentro de la iglesia, entonces ¿cómo puede estar la iglesia cómo puede fundar la iglesia sobre Pedro si Pedro está dentro de la iglesia? Argumento tonto, un argumento literal que no cabe, fuera de lugar, ¿sí? Imagínense, les voy a poner otro escenario ficticio. ¿Sabes qué, Pedro? No, ya no puedo fundar la iglesia sobre... Bueno, estoy pensando bien si fundo la iglesia sobre de ti, porque estoy pensando que debo de fundar la iglesia y darle las llaves del reino de los cielos sobre alguien que esté fuera de la iglesia. Si no, no me la voy a acabar con los protestantes. Van a cuestionar mi autoridad y cuestionar mi omnisciencia. No van a hacer mi voluntad. O sea, tengo que poner en alguien que esté fuera de la iglesia. Déjame pensar, ya estoy pensando en un monje budista. O en un sacerdote pre-inca bueno, tú no conoces, a lo mejor sí conoces a los budistas, pero no conoces a un sacerdote pre-inca de la religión moché en un nuevo continente que tú no conoces, que se llama América, bueno, que en el futuro se va a llamar América, en un país que en el futuro se va a llamar Perú. Hola hermanitos, miren, se me cortó el cassette, el tiempo es limitado, entonces voy a seguir en una segunda parte. Estaba hablando yo de que el argumento de esto de pseudopastor decía que cómo podía ser Pedro la piedra donde funda su iglesia Cristo, si Pedro formaba parte de la iglesia
del cuerpo de Cristo, estaba dentro de la iglesia. Y al decirle a Pedro que tú eres la piedra donde fundo mi iglesia, sobre la que fundo mi iglesia, está haciendo contradicción con el hecho de que Pedro está dentro de la iglesia y cómo le dice Cristo a Pedro que funda su iglesia sobre Pedro. Entonces, una interpretación literal que no debe ser, de espacialidad, del espacio. Como alguien que está adentro, se puede fundar sobre él, si la iglesia si está adentro. No sé si me entiendan, ¿sí? Entonces, un ejemplo tonto, fuera de lugar. Y les voy a poner un argumento ficticio para que me entiendan lo que les quiero decir. Vamos a suponer que Cristo está hablando con Pedro y le dice Cristo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Ya lo estoy pensando mejor. Yo creo que no puedo fundar sobre ti mi iglesia, ni darte las llaves del reino de los cielos, mucho menos, porque tengo que fundar la iglesia sobre alguien que no esté dentro de la iglesia, que esté fuera de la iglesia. Porque si no, no me la voy a acabar con los protestantes. Van a cuestionar mi autoridad, mi omnisciencia. No van a ser mi voluntad. Entonces, estoy analizando de fundar mi iglesia a alguien que esté fuera de la iglesia. Estoy pensando en un monje budista. Él sí está fuera de la iglesia. O en un sacerdote pre-inca. Bueno, tú sabes, has oído hablar de los budistas, ¿verdad? Pero no has oído hablar de la cultura pre-inca, ¿verdad? La cultura esta moché. Está en un continente nuevo bueno, no nuevo, que en el futuro se va a llamar América, y en un país que en el futuro se va a llamar Perú. Me voy a traer un sacerdote de allá. Ellos sí no saben nada de mi doctrina, yo lo sé, no saben nada de mi doctrina, no saben lo que yo quiero que sepa la gente, no saben el mensaje que yo quiero que llegue a la gente. Obviamente no son cristianos, pero están fuera de la iglesia. Eso es lo importante, que esté fuera de la iglesia, para que no me cuestionen. ¿Sí me entiendes, Pedro? Sí, discúlpame, yo sé que te cambié el nombre a lo menso, pero bueno, yo aquí tengo que cumplir con esto. No, ya sé, voy a traerme un extraterrestre. Ese sí, para que veas, no sabe nada de mi iglesia. Está totalmente fuera de la iglesia, totalmente fuera de este mundo. Me voy a traer un extraterrestre, un alienígena. Ese sí, hasta no sabe de ninguna religión del mundo, ¿no? Eso sí. Yo creo que sí. Déjame pensarlo bien, ¿eh? Y además me arriesgo contigo, Pedro, de que la gente se vaya a confundir. Y si te pongo a ti al frente de mi iglesia y te doy las llaves del reino de los cielos, me pueden hacer a un lado a mí. Pueden inclusive hacer hasta su propia religión, que se llame la religión petrina o piedrana, ¿no? Cristo cristiano, Pedro piedrano. Me arriesgo a eso, pero entonces ya estoy dudándolo de si te entrego a ti las llaves del reino de los cielos y te nombro jefe de la iglesia. Analizan este ejemplo, analizan lo ridículo del argumento de este pseudopastor. Con este ejemplo yo creo que sí se van a dar cuenta. Este pseudopastor llamado Eduardo Gutiérrez toca el versículo Hechos 12:17 y dice ahí que como Pedro, siendo el Papa o siendo la persona que Cristo escogió para su iglesia, ¿cómo se va sin decir nada? Está dando a entender también que Cristo está renunciando a la misión que Cristo le dio. Le está sacando, como dicen en México, le está sacando al toro. ¿Cómo es posible? Una vez más demuestran los evangélicos que no saben analizar los versículos. No digo que todos, pero muchos de ellos, sobre todo aquellos que no les conviene que se sepa cuál es el mensaje que Cristo nos da.
No analiza el contexto, este pseudopastor. Acuérdate, pseudopastor, que Pedro era un reo que se había fugado. Entonces, entre menos supiera la gente de su paradero, mejor. ¿Estás de acuerdo, pseudopastor? Era un fugado, se andaba escondiendo. Los judíos andaban tras de él. Y tan no renunció a su función de primado, a su función de jefe de la iglesia, que inclusive otros evangélicos y de otras denominaciones están de acuerdo conmigo, que todos los apóstoles murieron martirizados, los mataron. Pedro no fue la excepción. Nosotros los católicos creemos que murió en Roma, crucificado al revés, porque no se sentía digno de morir como Cristo.